Se titula Amo un placer doloroso. ¿Recuerdas cuando eras un niño? ¿Recuerdas las Navidades? Amanecía el 25 y todos los niños salían a jugar. Habían aquellos que tenían sus carritos eléctricos. Habían aquellos que tenían una muñequita que se podía peinar. O una Barbie. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas las veces que pasabas frente a una vitrina y cómo tu naricita dejaba su huella en ella y se te soltaba un suspiro por querer ser el dueño de ese juguete? ¿Alguna vez no escuchaste a tus padres, pasada una semana después del regalo de la Navidad, que ellos decían, míralo, obtuvo el juguete que quería, consiguió su muñeca, o de pronto, ¿te acuerdas aquella cocinita donde cogías tierra, hacías tortillas? ¿Cómo cortabas las hojas y preparabas unas arepitas y te imaginabas que cocinabas? Pasaron unos días, 2 semanas, 3 semanas, y luego tu mamá encontró la cocinita tirada en el patio. O encontró el carrito, esos chicos pequeños que eran metálicos, y los encontró quién sabe dónde. Tal vez en la trompa de un perrito. Y los padres soltaban un comentario. Ellos decían, ya les pasó la fiebre. Y por alguna razón, aquel juguete tan atractivo una vez, que hacía que tus ojos giraran constantemente, aquel juguete ahora como que había perdido una aura, como que ya no tenía un cierto brillo, quizás el olor a nuevo. Pero aunque ese juguete perdía el atractivo delante de ti, siempre esperabas la época navideña. Y aunque tus padres sabían qué es lo que había pasado con el juguete del año pasado, había en ellos la convicción que te haría bien tener el gusto nuevamente repetido con un nuevo juguete, con una nueva muñeca, de conseguir el placer, el gusto de destapar un regalo, tu regalo. ¿De dónde se origina ese deseo que traemos desde el nacimiento? Traes en tu interior un anhelo íntimo, un deseo muy secreto. A lo largo de las páginas de tu historia en la vida has tratado de descubrir cómo se aplaca, cómo se sacia, cómo se satisface ese deseo por dentro. Lo has intentado de tantas formas. Y aunque a veces has pensado que ya no vale la pena seguir intentándolo, todavía el deseo de algo mejor regresa. Y tú dices, pero se supone que yo había hecho desaparecer, ya estoy desencantado, el matrimonio no funcionó, el trabajo que yo aspiré en la realidad no es esto lo que yo quería. Al país donde yo me mudé, porque me prometieron que sería una gran oportunidad, en la realidad no ha sido eso. ¿No te ha pasado que te acompaña una nostalgia por regresar a tu terruño? A veces platicas aquí y dices, yo me acuerdo allá en el rancho, cómo ordeñábamos, cómo bebíamos la leche pura al pie de la vaca. Y a veces hasta sueñas y le dices a tu esposa, ¿cómo haremos planes para volver? Y tú has conocido personas que dicen, yo me regreso en la Navidad del próximo año. Ya llevan 12 Navidades y no regresan. Y si llegan a regresar,
van con la esperanza de encontrar lo que siempre desearon. La razón por la que emigraron es la razón que los hace volver. Y cuando regresan se dan cuenta que no es lo que soñaban. Ahora ya no se puede vivir igual que antes. Como roba la gente. La gente se ha puesto más complicada y más mañosos ahora. Experimentas esa sensación de desencanto y decides coger tu apenas maletita de improvisación y regresas. Pero hay algo que tú no pudiste dejarlo y no podrías deshacerte de eso. Es ese profundo deseo, el anhelo. Mientras tú respires, tu alma va a emitir suspiros de que hay algo mejor, de que esto no es todo. Pasa el frío invierno. Las flores revientan en primavera. Y hoy es la gente. En verano son las cosechas. Este año va a estar mejor que el año pasado. Hay adentro del ser humano una cuenta pendiente que no ha sido saldada. Un deseo que no ha sido satisfecho. Y ella pregunta, ¿y será que volveremos a ir de luna de miel después de esta primera? Porque aunque se llamó luna de miel, finalmente dijo, pero ya terminó. Porque adentro del corazón hay el deseo de satisfacer un anhelo íntimo. Y debe existir una forma de saciar ese deseo. De alguna manera pareciera que la vida viene envuelta con el misterio de ese anhelo profundo. Es más, tú podrías regresar al terruñito donde naciste y preguntar que verifiquen tu acta de nacimiento y saber si junto con tu acta de nacimiento venía el certificado de la felicidad. Porque tú dices, he probado de todo, he intentado de todo y todavía no me satisfago, todavía no estoy satisfecho, todavía no me siento que mi vida tiene significado. Algunas veces has encontrado algo que se acerca. Como cuando te compras esos zapatos y ya no habían otros, pues. Y quedan medio larguitos al niño y dice, no, mijo, usted póngale papel higiénico, tápelo ahí adentro. Y el niño dice, es que me gusta, pero mi pie no queda bien allí. Tú llevas años dándote cuenta que tu corazón ha entrado en un molde, pero le has puesto papelito, papel periódico. Y tú dices por dentro, me siento que tengo trabajo, tengo una familia, y tengo planes, pero como que le estoy poniendo mucho papel aquí adentro. ¿Qué pasa? Esta mañana, mientras estudiaba y reflexionaba en esto, les comparto esta frase que escribí, donde dice susurros. Vamos a leer surcos. En mi anhelo por escribí una palabra que me gusta. Vamos a leer. Traigo en los surcos de mi alma un puñado del polvo del paraíso. Y esa es toda mi nostalgia. Se adhirió en ella muestra de su perfume que lo sueña, y esto me provoca llamarle a fuerzas de, ¿qué dice? Insaciables suspiros. Yo te traigo en el hálito de música por el cual respiro.
el que me hace rezarte amores, viajar al seno del arco iris y esperar por la luna en el balcón de cada horizonte. Por ti transmigro como mariposa monarca, sin eternidad ni pasaporte. Es que traigo aquí en los surcos de mi alma un puñado del polvo del paraíso y esa es toda mi nostalgia. Cada ser humano fue desterrado del jardín del Edén. Cada ser humano trajo con él una puñada del polvo del paraíso. Y cada ser humano, cuando huele ese poco de tierra húmeda, si tan solo yo regresara al paraíso. La Biblia dice en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. La palabra Edén significa placeres, un lugar de deleite, un lugar de ensueños, porque el ser humano creado por Dios es el resultado del deseo supremo de un Dios que volcó todos sus anhelos de felicidad en la criatura que Él creó con sus propias manos. Tú eres el hijo, la hija del deseo maestro del Dios del universo. Probablemente tus padres no te planificaron, pero quiero decirte, Dios soñó contigo desde antes que Él alineara los planetas en su órbita. Dios te soñó desde antes de crear miles y millones de estrellas. Por eso no importa tu cultura, tu edad, tu raza, no importa tu pasado. Muchas veces te has acostado en tu almohada y has soñado si existe realmente el amor. Muchas veces te has acostado en tu almohada y has hecho planes. Es decir, está en ti ese olor a tierra del paraíso. Es que pertenecemos a la tierra del placer. Ese placer que Dios estableció en el jardín del Edén. Un placer que no nos hería. Un placer sublime, perfecto. Un placer incomparable. Y Dios puso a Adán y a Eva en el jardín. ¿Qué mejor? Ellos, al respirar, Dios soltaba su aliento, mientras de sus labios Él pronunciaba un te quiero. En los pulmones de Adán y Eva se interpretaba lo que hoy debemos interpretar, que cada vez que inhalamos, Dios nos pronuncia un te quiero y es su aliento el que respiramos. Oh, Adán y Eva lo entendieron, porque ellos sabían que solamente podían vivir a plena satisfacción al respirar el gozo, el deleite de Dios. Pero no puede haber amor sin libertad. En el jardín del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios habló con Adán y Eva. Les dijo que el jardín era suyo, que ellos podían deleitarse. No podemos explicarlo. La serpiente, apoderada por el enemigo del amor de Dios, el padre del egoísmo, Satanás, les propuso a ellos que había un placer que ellos no conocían. ¿Cómo es posible? Y en forma misteriosa, Adán y Eva
se tragaron la espina del engaño, la ponzoña de la mentira. Que Dios, que tal costa de Dios bueno no existe. Que Dios se había reservado algo, porque Dios sabía que el día que ellos comieran de esto, entonces experimentarían un placer con alturas incalculables. Adán y Eva mordieron la trampa. Ahora empezaron las heridas entre ellos. Una sensación de rechazo se apoderó de ellos. Desde entonces, todos los seres humanos traemos la percepción que hay alguien que no nos quiere y tratamos de encontrarlo. Dios se dio cuenta cuán trágico había sido eso. El ingrediente del miedo, el ingrediente de la herida, del dolor, y el ingrediente de la ansiedad los había atrapado. Lo más difícil es que ahora ellos perderían. Dios les había dado un placer que no los hirió nunca. Era delicioso, dice la Biblia. Era solidario, porque los mejores placeres se comparten en la comunidad. Tú podrías haberte quedado en casa y verlo, el programa en internet, pero la comunidad que se disfruta estando juntos no es la misma que se experimenta estando solo en una habitación. Dios le había dado a Adán y Eva ese sentido de vivir un placer delicioso, solidario, desde luego que incluía límites, desde luego que consideraba consecuencias y desde luego que requeriría la rendición de cuentas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Dios desterró a Adán y a Eva? Dice la Biblia, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Hay tres palabras que quiero que tomemos atención: extienda, mano, tome. Dios se anticipó que a consecuencia del pecado, el ser humano viviría con una ansiedad. Porque dice la palabra del Señor claramente aquí: no vaya a ser que extienda. Lo que Dios está diciendo con eso es que a los seres humanos desde el jardín del Edén nos acompaña una inquietud. ¿No te has sorprendido tú abriendo la refrigeradora cada media hora? Ya has comido todas las galletas, ahora van los tacos. Has acabado los tacos y ahora decides empezar con los chocolates. Pero pasadas 2 horas tú dices: ¿pero qué me pasa? Estoy comiendo y en la realidad estoy lleno. ¿Por qué sigo comiendo? Porque en lo que tú comes, tú experimentas la sensación de satisfacer un deseo y entonces te das cariño a ti mismo, te atiendes a ti mismo, te produce placer. Eso se llama ansiedad. Lo que va a provocarte una conducta de procurar saciar algo que te hace falta, un vacío por dentro. Y Dios dijo: no vaya a ser que extienda su mano, porque hasta el día de hoy, mira, tú has ganado $5, $8, $12 y nunca te es suficiente. Has llegado a tener un carro del año, lo has comprado, has sentido el aroma del cuero nuevo. Pasan 6 meses, 8 meses, 12 meses y no te es suficiente. Y tú dices: ¿pero por qué? Si ya lo tuve, ya lo gasté.
Porque desde el jardín del Edén nos persigue en nuestro interior una ansiedad por algo más, por algo mejor. El gran asunto es que a causa del pecado, nuestro corazón no nos está dando las coordenadas correctas. Y Dios notó algo. Dijo que extienda su mano. Para Dios no era pecado que Adán y Eva vivieran los placeres del Edén, no, porque Dios es un Dios que ama los placeres. Qué interesante. Si ustedes notaron, mencionamos varias características y todas esas características resumen que son los placeres de Dios los que no producen dolor, los que no causan heridas. Si hay un padre de los placeres, es Dios. Pero había algo más. Nunca fue el plan de Dios que los seres humanos fuésemos víctimas de nuestros propios deseos. No, nunca. 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 Porque una cosa es deleitarte en los placeres y otra cosa es perder el control de tu vida por los placeres. Y Dios dijo, no, ya lo miro extendiendo la mano, ya lo miro atrapando, y eso se llama apego. El sentido de querer algo, de obsesionarse, de tener una compulsión por asirse de eso. Oh, no, dice Dios, no vaya a ser que si Él extienda la mano. Y entonces, a raíz de esa herida a causa del pecado, vendría ese grito de la ansiedad. Y la ansiedad no es otra cosa que el grito audible del corazón que ansía ser feliz. La sociedad mira a un alcohólico y podría llamarlo borracho, beodo, cualquier otra palabra. Pero saben, Dios tiene compasión de todos nosotros los seres humanos, porque todos nosotros los seres humanos fuimos desterrados de la tierra de los placeres y hay en nosotros un anhelo por saciar nuestro corazón con los placeres. Por eso dijimos al principio, cargamos adentro un puñado de esa tierra del paraíso, que decimos es que debe existir una forma de ser feliz, debe existir una manera de saciarme, debe existir una forma de sentirme a plenitud, completo. Pero nunca nos imaginamos, hasta que nos vemos atrapados en esa espiral descendente. ¿Has escuchado alguna vez a un hombre borracho llorar? Y tú preguntas, ¿por qué se vuelve como un niño? ¿Por qué se quiebra? ¿Por qué se doblega? ¿Por qué llora? Y aquí está la explicación. Todos los placeres son un analgésico que el ser humano se autorreceta. Le produce placer y le calma el dolor. Entonces le da una sensación de liberación. Y esas emociones, esas heridas atrapadas, esas sensaciones que han sido cautivas ahí en su interior, por esa sensación de rechazo que le da miedo, si no tiene el alcohol, le da miedo llorar, le da miedo confesar que él es débil, que él es frágil, teme ser rechazado, teme ser etiquetado, teme ser que le digan que es una mujer, que es un flojo, que tiene faldas. Pero entonces cuando está anestesiado bajo los efectos de ese placer, de esa droga, de esa conducta, de ese objeto, experimenta una sensación química donde se le libera una sensación, una experiencia de gozo, de realización, de plenitud. Tú podrías imaginarte lo que Dios sintió cuando desde el cielo Él mira a Salomón, una mujer. Y dijo, Salomón es ella, yo la quiero, con ella seré feliz, voy a experimentar todo lo que he anhelado. Pero una no era suficiente.
llegó a 10. 10 no eran suficientes, llegó a 20. Saltemos a 100, queremos terminar pronto. Lleguemos a casi 1000 mujeres. ¿Se imaginan a Dios arriba diciendo: Salomón, tú estás correcto en que tienes un vacío en tu corazón. Tú estás correcto que en tu interior hay un pedacito de belleza y andas en busca del mapa grande de la belleza. Ya llevas 100 mujeres, llevas 1000 mujeres, Salomón, y todavía no has encontrado el rompecabezas de la felicidad armado todavía. La sociedad podría llamarle sinvergüenza. Y Dios, en su amor, en su compasión, ve un corazón errático. Ve un corazón que ha perdido la alineación con el corazón de Dios. Y esto te da una idea cómo hay un deseo tan arraigado en nosotros que no existe cirugía para quitártelo. Y por eso cuando una persona decide quitarse la vida, es porque siente que no ha encontrado nada que le satisfaga por dentro. Porque siente que la deuda existencial es tan grande que es mejor morir que seguir intentándolo. A causa del pecado vino la ansiedad, vino el apego por los placeres, y entonces cayó el ser humano en la adicción. ¿Y qué es la adicción? Es la esclavitud a un placer destructivo. Tú tienes un familiar atrapado en una adicción. ¿Y cuántas veces tú has escuchado que hay personas que le maltratan y le dicen groserías y le dicen palabras, lo han lastimado? Pero eso no corrige. Porque ese corazón desalineado del corazón de Dios anda creando fórmulas. Y noten algo: todas las adicciones funcionan por un tiempo, porque elevan una sensación de complacencia, pero pasa su efecto, tiene un término. Entonces dice la persona: me funcionó por 2 días, 3 días, una semana, un mes o por horas. Entonces dice: si me funcionó, inconscientemente dice: pues entonces debo aumentar la dosis y la frecuencia. Pero Dios dice arriba: yo sé lo que tu pecho quiere. Dice Dios: traes una música en tu corazón, la música del placer, del gozo, de la felicidad, pero yo tengo la letra completa. Déjame cantarte la música entera. Piensen, por favor, cuando Adán y Eva fueron desterrados, ahí venías tú, papito. Tú, mamita, tú venías ahí. Y todos los descendientes de Adán traemos un olor a la tierra del paraíso. Y te ha pasado tantas veces: ay, esta canción que va a salir, o este CD, esta música que va a salir, va a estar re buena. O te han dicho: mira, con este procedimiento vas a bajar de peso y te vas a sentir la mujer más rebella que existe. Y te pones en todas las cosas y te preparas. Pasaron los días y dices: hoy sí me siento peor, más bien porque tremenda hamburguesa me comí. Es decir, tu propia búsqueda de sentirte plena, de sentirte completo, te lleva a una bancarrota que acumula otras bancarrotas, y por dentro sientes que que tu empresa de vivir casi que está por desaparecer. El gran asunto es que todas las adicciones nos llevan del dolor al dolor. Por ejemplo, una persona adicta al alcoholismo tarde o temprano quedará sin empleo. Alguien afectado por la anorexia tarde o temprano cae en la desnutrición. Alguien adicto al trabajo tarde o temprano termina aislándose. Y tú puedes ver a un hermano, un tío, un papá, un familiar cómo trabaja. Porque la sociedad premia el trabajolismo. Pero lo que la gente no entiende es
que en el fondo de su corazón está tratando de saciar el deseo de sentirse pleno, anda en búsqueda de cariño. Entonces cuando a él lo llaman en la empresa y le dicen, mira, hoy te vamos a pagar 100% más, siente un cariño tan grande, porque desde su infancia él no fue amado, él fue rechazado. Y entonces regresar a casa significa temprano, significa dedicarle tiempo a los hijos querrán jugar, los hijos querrán ver una movie, los hijos querrán compartir tiempo con el papá, pero emocionalmente él se aísla en el trabajo, donde él se prepara su propio shake, su propio batido de satisfacción. Llega tarde, noche a la casa, la sensación de ser el padre sacrificado de la familia, eso lo hace sentirse un héroe. Pero al mismo tiempo él se ve ausente, es un padre anónimo emocionalmente. La ruta del placer doloroso. ¿Cuál es esa dinámica? ¿Cómo es que funciona? La ira es una emoción secundaria. Debajo de la emoción de la ira hay 3 emociones que activan la ira: el dolor, el miedo y la frustración. ¿No te ha pasado? Te fue mal en el trabajo. Un proyecto que debías entregar, lo entregaste, pero te terminaron echando la culpa por algo que falló y no era responsabilidad tuya, te frustró. Cuando te montas en el auto, inmediatamente vas airado, vas enojado. Y las posibilidades que al llegar a casa tú vayas a lastimar a otros son fuertes. Pero lo que tú y yo debemos reconocer es que debajo de ese elemento de ira hay una herida que te provocaron. Ahora, si esa herida no se sana, si esa herida no se cierra, entonces solamente hay 2 opciones. Es decir, para manejar la herida, manejar la ira, una es darle el perdón a quien te hirió y eso te deja la satisfacción de haber sido parte de la solución. Si decides no perdonar, entonces viene la ansiedad, un sentido de desamor, deuda interna, y eso te va a empujar hacia la depresión. La depresión, hay 2 clases de depresión. La depresión exógena es aquella que es provocada por circunstancias externas, como las que yo mencioné. Y la endógena es aquella que tiene causas puramente químicas o ambientales. El punto es que si eso no se resuelve, el camino a seguir para saciar ese corazón herido, ese corazón adicto, el camino a seguir es, el dolor va a estar allá adentro. Así que ese dolor va a generar un sentido de tener control de las cosas. Si una persona tiene miedo del futuro, su ansiedad se le eleva y va a tener la necesidad de ejercer control sobre algo, sobre alguien, sobre lo que sea. Y entonces, para tratar de aliviar, de aplacar ese dolor, entonces la persona cae en un hábito nocivo. Y entonces el ciclo continúa. Ese hábito nocivo le va a provocar tristeza, dolor, y entonces el círculo se repite. Vuelvo a buscar una forma de aplacar mi dolor. Repito la dosis o la aumento, experimento el crash que le dicen en inglés, me derrumbo, siento que esto no funcionó, me culpo, me maltrato. Entonces inmediatamente la mente dice, mira, eres un hipócrita. ¿Para qué vas a la iglesia? Pero entonces Dios no te mira como un hipócrita, Dios te mira como alguien que anda en búsqueda de completar ese anhelo de ser alguien, de sentirte pleno, sano, completo. Por eso es que dice la Biblia, si alguno está trabajado y cargado, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. No importa quién seas, no importa hace cuántos años tú estás atrapado en una conducta que te produce un placer doloroso, pero es un asunto
Es un enredo emocional el que esto crean. Miren estas palabras. Dice aquí, no puede compartir sus debilidades, temores y dolores, por temor a ser rechazado. ¿Y por temor a qué? ¿O por miedo a perder qué? El control. Esta noche, yo quiero que te lleves contigo 5 creencias poderosas. Todas son bíblicas. Las vamos a enumerar. Dice, número 1, la Biblia dice que lo que es imposible para nosotros es posible ¿para quién? Para Dios. Porque Dios interpreta que debajo de ese mal hábito, muy por debajo de esa conducta que te produce dolor y que está trayendo descontrol a tu vida, Dios interpreta que por muy debajo, allá en tu corazón, estás atrapado en la búsqueda de un placer. Porque tú eres un desterrado, somos desterrados del jardín del Edén. Y la única manera, por eso ustedes y yo sabemos que Adán y Eva regresaban a la puerta del jardín del Edén y ahí levantaban un altar a Dios, porque ahí estaba el símbolo de la presencia de Dios, el santuario de sus raíces, de su origen. Porque la única manera como el ser humano puede encontrar arraigo en la vida es en Dios. La única forma como el ser humano puede encontrar pertenencia en la vida es en Dios. La única manera como el ser humano puede encontrarle sentido a la vida es en Dios. Así que Dios todo lo puede. Dios quiere hacerme poderoso. Dios me concede todo su poder. Dios actúa con su poder en mí y Dios me dará más de su poder. Nuestra decisión esta noche, dice la Biblia, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay 4 cosas que necesitamos admitir para vencer en este hábito doloroso. Te lo voy a decir de esta forma. Tú y yo sabíamos cuando nuestros hijos nacieron que nacerían seres humanos y que tú y yo debíamos prepararnos para recogerlos cuando ellos se cayeran. ¿No es cierto? Nadie tuvo que darnos un curso. Tu corazón de mamá, tu corazón de papá, ya venía, o mejor dicho, se predispuso en el momento que sabías que ibas a ser padre, que tu niño iba a necesitar que alguien lo cambiara cuando se ensuciara, que alguien le diera de comer, y cuando intentando caminar tropezara, tú estarías más preparado para recogerlo que el mismo niño para caer. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ahora quiero decirte esto. Dios está más preparado para levantarte que las veces que tú te has caído y que te vas a caer aunque vivas 1000 años. En otras palabras, así como tú no agarras al bebito y dices, bueno, este niño me salió chueco, lo voy a ir a devolver al hospital, mira cuántas veces se ha tropezado. O sea, tú no regresas al hospital y dices, ajustenle, vengo a invocar el argumento de la garantía. Este niño tiene un desajuste en los pies, vamos a ver cómo ustedes lo enderezan. No, porque tú y yo sabemos que el corazón del padre es estar presente, es vivir con el niño un proceso para que él aprenda a caminar. Y Dios quiere que tú sepas que para vencer ese hábito que te produce placer, pero es doloroso, Dios quiere que tú admitas que es un proceso. O sea, en otras palabras, no esperes que después del tema de esta noche tú te conviertas en ángel. Por favor, no cometas ese error. Será un proceso, no esperes que al término del fin de semana o dentro de un mes, es un proceso. Número 2, ese es un proceso con recaídas.
Miren, yo quisiera poderles decir a ustedes que no existen las recaídas, pero tendría que desaparecer la Biblia por completo. ¿Sabe qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo y vuelve ¿a qué? A levantarse. Es más, ¿te has puesto a pensar dónde está la mano de Dios cuando has tenido recaídas? Cómo me encanta este pasaje. Dice así, dice la Biblia, escúchenlo, Salmo 37, 24. Dice la palabra del Señor: podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Te lo voy a poner más grave. La mano de Dios está en los burdeles en este momento, en las barras, donde hay hijos suyos que están bañados en una copa de cerveza. ¿Sabes? A causa del pecado nosotros rechazamos a un Dios que ame de esa forma. Porque el veneno del pecado nos enseñó que no somos dignos de ser amados. Que debemos ser rechazados. Y pensar en un Dios que está en este momento en el santuario y puede estar en un burdel porque hay una hija suya que está teniendo una recaída y dice el Señor: yo no te suelto de la mano, yo soy tu padre, mi hija, has vuelto a recaer, pero no te suelto. La pregunta es, después que la mamá cambió al niño porque el niño se fue a ensuciar su ropita al patio, ¿es el deseo de la mamá de que el niño regrese a caerse? No. ¿Le negará la mamá el cambio de ropa de muda? No. Sin embargo, la madre, el papá sabe que es un ser humano y podrá regresar a ensuciarse. Porque Dios dice, Él va a entrar ahora a internet y va a empezar a buscar videos pornográficos. Y dice Dios, adentro de su corazón, Él ansía encontrar la belleza. Dios puso belleza en el hombre y en la mujer. Y cuando admiramos la belleza de un ser humano, en el fondo, dice Dios, están admirando la belleza del Creador. Dice Dios, ese corazón me anda buscando, pero anda en la página equivocada. Ese corazón quiere verme, quiere contemplarme, quiere extasiarse, pero anda en el camino equivocado. En otras palabras, el GPS de su corazón tiene las coordenadas equivocadas. A la vez, debemos reconocer que el proceso de vencer es exigente. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo, él dice, golpeo mi cuerpo? ¿Recuerdan? Porque algo importante, no necesitas dejar de desear lo malo para abandonarlo. No. Aquí es donde toca ser honesto, sincero, transparente con Dios. Recuerdo una vez cuando fui a visitar a alguien a quien con cariño, yo le estaba dando estudios bíblicos a él. Y me dijo él, por cierto, cariñosamente, cuando empecé a estudiar con él, me dijo, pastor, no me diga mi nombre. Su nombre era Neftalí. ¿Y cómo quieres que te diga? Todo el mundo me conoce como el pollo, así que dígame el pollo. Y yo por cariño le decía el pollito. Y un día lo encontré bien borracho, pero bien borracho. Pastor, digo así bailando, mejor ni pierda el tiempo conmigo. Me las puse bien puestas. ¿Para qué va a perder tiempo? Y yo agarré al pollito y le digo, pollito, lo que tú sientes en tu corazón hay que decírselo a Dios así mismo. Yo lo que quiero es seguir dándole, pastor. Arrodillémonos, papá. Y que tú le digas a Dios, Señor, tengo ganas de más cerveza, Señor. ¿Es eso malo? ¿Tú lo has leído en los Salmos?
donde el salmista le dice a Dios: ¿cómo quiero, Señor, que lo atropelle ese fulano? Mira que le caigan las rocas encima. ¿No han visto cómo le abren el corazón a Dios? ¿Por qué Dios no rompió esas oraciones? El corazón sincero no es el corazón que promete ser bueno, no es el corazón que promete ser santo, es el corazón que se admite atrapado y dice: Señor, esto es el deseo que tengo. Probablemente tú estés atrapado en el vicio, en un vicio secreto. Dile a Dios: Señor, estoy atrapado, tengo este deseo intenso, no soy capaz de soltarme por mi propia cuenta. Pero he entendido que adentro de mí ando en búsqueda de un deseo supremo, y ese deseo está en tu corazón. Señor, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces y ayúdame a amar lo que tú amas. Porque el milagro lo hace el corazón de Dios, no nuestros corazones. Pero finalmente debemos admitir que es posible solo con Dios. Hay una declaración que quiero compartirte. Probablemente es una de mis favoritas, de mi autora favorita, de mi libro favorito, El Camino a Cristo. Dice: a menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones, pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Concluyamos esta noche conociendo estos 5 principios para vencer. Principio número 1, dice la Biblia: como el poder es de Dios y la superioridad de Dios, vamos a cantar victoria antes de haber vencido, porque no será por nuestro poder, sino por el poder de Cristo. Así que no vamos a hacer promesas, no vamos a exaltar: es que tengo dominio propio. Nosotros, los de apellido Nina o los de apellido Jiménez, somos hombres de palabra, y cuando decimos que paramos, paramos. No te engañes. Vamos a alabar a Cristo. Dice la Biblia: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hoy, si hay un alma que se vuelve revestida de la omnipotencia de Dios, es el alma que cae flácida a sus pies y le dice: Señor, confieso que el que todo lo puede eres tú, y que tú eres capaz de hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Segundo principio: aceptemos estar delante de Dios, estar atrapados. Dice la Biblia, el apóstol Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Hay que admitirlo. Sentirás tanto de la presencia de Dios como derribado caigas a sus pies. Sea tuya la gloria, Señor. Sea tuyo el poder. Aquí estoy, débil, incapaz. No tengo nada bueno que ofrecerte. No sirvo ni para hacerte promesas, Señor. Y el tercer principio, dice la Biblia: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mientras estemos en esta carne, el pensamiento de aferrarnos a un placer doloroso regresará. Pero tenemos la bendita posibilidad de someterle a Cristo ese pensamiento. Señor, aquí está mi mente sugiriéndome que yo regrese a este placer. Aquí estoy, Padre, y quiero ser honesto. Dile a Dios: quiero ser honesto. Tengo ganas, tengo deseos. Pero, Señor, dice tu palabra que si yo someto mi pensamiento a Cristo, la mente de Cristo vendrá a ocupar la mía. Oh, qué gloria la de la palabra del Señor. Y el cuarto principio dice Génesis 3:15, qué maravilloso. Es: pídale a Cristo su aborrecimiento para lo malo. Oh, qué lindo. Dice la Biblia:
que después que Adán y Eva fueron atrapados por el maligno, Dios prometió: y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Oh, sí. Creemos en un Dios de amor que nos enseña a aborrecer el mal, nuestro propio deseo por lo malo. Oh, qué maravilloso es decirle al Señor: Señor, pon enemistad en mí hacia este deseo, hacia este placer doloroso. Por eso dice el sabio Salomón: el temor de Dios es aborrecer el mal, porque es Dios. A nosotros, como nuestro corazón tiene las rutas equivocadas, no aborreceremos el mal, sino que ansiaremos vivirlo, practicarlo. Entonces, al pedirle a Dios: Señor, enséñame a aborrecer lo malo, Dios nos dará las coordenadas para que nuestra búsqueda del placer sea con el placer que no produce dolor, el placer que Dios legitimiza. Y entonces empezaremos a sentir que cuando nuestro corazón ansía probar, experimentar, curiosidad por eso es: ya sé, dice el Señor, me andas buscando, aquí estoy. Y decirle a Dios, Señor, de corazón lo que sentimos es experimentar su asistencia. Y el quinto principio es: afírmate en el poder de Cristo. Oh, ese pasaje del apóstol Pablo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, ¿dónde? Debajo de vuestros pies. Oh, qué lindo. Aferrarte del poder de Cristo. Tenemos un Dios que comprende la búsqueda que hay en nuestro corazón por experimentar placeres, porque en nuestra acta de nacimiento, en el ADN de nuestro corazón, traemos el olor al polvo del paraíso. A causa del pecado fuimos desterrados. Oh, pero Dios ha prometido que va a regresar el paraíso a nuestras manos, que por la preciosa sangre de Cristo regresaremos al paraíso. No seremos más esclavos de placeres engañosos, dolorosos, sino que seremos libres, como Dios siempre quiso que fuésemos, para vivir comiendo del fruto, de las hojas del árbol de la vida, el que se le negó a Adán y Eva a causa del pecado. Ahora Dios a ti te quiere decir que tienes un lugar para accesar al árbol de la vida. Y solamente hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero orar en esta noche por alguien que esté tan contento que le diga a Dios: Señor, gracias porque tú me comprendes. Gracias porque tú sabes que mi búsqueda de ser feliz, de experimentar plenitud, en el fondo no es destruirme. Comprendo que el pecado me ha hecho causarme dolor, pero quiero regresar mi corazón a tu corazón, porque solo tú conoces la talla de mi mayor deseo. ¿Hay alguien aquí que quiera decir: pastor, yo estoy agradecido con Dios por esta enseñanza y quiero que mi corazón regrese al corazón de Dios y que Él me dé los deseos de su corazón para amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece? Si es tu deseo, ponte en pie conmigo.